Hola, hola, ¿cómo están? Todos, gusto saludarles. Muy buenas noches. Listos, voy a compartir mi pantalla. Bien, vamos a iniciar porque tenemos muchas cosas que ver el día de hoy, gracias a Dios. Les voy a pedir que me acompañen a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él tome el control, que Él nos dé la dirección y que nos explique tal cual, literalmente Él nos explique la clase de hoy. Señor Jesús, te damos gracias a ti, amado Rey, porque es a ti, mi Señor, a quien venimos a buscar. Es a ti, mi Dios, a quien venimos, Señor, a sentarnos y escuchar tu voz. No hay otra razón, Señor. No es una motivación hacia una persona. No nos motiva absolutamente nadie, Señor, para sentarnos en estas clases y poder escucharte a ti. Eres la razón de nuestras vidas. Por tal hecho, Señor, nosotros tomamos la decisión en el albedrío que tú nos das de buscarte a ti. Gracias porque pusiste tus ojos. Gracias porque pusiste tu mirada en nosotros. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tú nos hables, que lo que tienes preparado para nosotros en esta clase se quede grabado en nuestro corazón. Anhelamos, mi Señor, el cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas. Prepáranos, Señor, para todo lo que tienes para nosotros. Y te pedimos que te entrones en este tiempo, Padre. Te lo rogamos, mi Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, ¿quién nos cuenta muy rápido? Así, 2 minutos. Dejamos de tarea hacer sus agendas. ¿Quién nos cuenta cómo les fue? 2 participaciones muy rápidas, porque el tema de hoy está un poquito extenso, pero sí me gustaría que nos compartieran cómo les fue, ya haciendo finalmente sus agendas de acuerdo a la agenda que vimos la semana pasada. ¿Cómo les fue? ¿Quién nos dice? ¿O no la hicieron? Amén, hermano. Sí la hice. Por favor, adelante, mi hermana. A ver, voy. Pues aquí fue así como que tenía yo una idea, ¿no? Más o menos como del tiempo que ocupo, pero ya escribiéndolo, pues sí fue así como que un asombro de tantas horas, ¿no? Que se van bien rápido y a veces no las invertimos del todo bien. Ok, Yo puse, cuando me levanto a orar, es de 6 a 7. ok. Regularmente los días que es así como fijo son los jueves, pero pues los demás días sí sí, a veces no me levanto. De 7 a 8:30 es alistar a mis hijos de lunes a viernes para la escuela. Okay. Luego regreso a casa a las 8:30 y de esa hora a las 9, pues desayuno, después me aseo, dan 9:30, 10 y hasta las 12:30 del día, pues estoy haciendo quehaceres de la casa. De ahí recojo a mis hijos y ya me dan la 1:30 de la tarde y preparo la comida o lo que me falte, les doy de comer y ya quedo libre como a las 4 de la tarde, ¿no? Que es cuando pues ya me pongo a hacer ya sea un quehacer extra o alguna tarea o alguna actividad personal. Y bueno, ya de ahí en la iglesia tenemos actividades a las 6 de la tarde. Ok. Y bueno, a veces son grupos conexión como célula, o a veces hay matrimonios, bueno, ya es la actividad correspondiente a cada día. Y ya de 7:30, que más o menos es cuando acaba, 8, a 9 doy de cenar. Llega mi esposo como a las 9:30 y pues estoy ahí con él. Tenemos junta también con algunos líderes de la iglesia. Y bueno, ya nos da las 11 de la noche y ya en lo que platicamos o terminamos de levantar algunas cosas, pues ya nos vamos durmiendo como a la 1 de la mañana. Ok.
Muy bien, muchas gracias por compartir. Es un excelente ejercicio para nosotros identificar dónde podemos tener espacios vacíos e integrar y buscar cosas que podamos llevar a Dios. O dioses, recuerden que la prioridad siempre va a ser Dios. O nuestra familia, o identificar, la realidad es que no tengo un tiempo devocional en familia. No hago un devocional con mi familia. A lo mejor ahí lo puedo meter. O no tengo un tiempo de esparcimiento con mi familia. Allí lo puedo meter. O un momento en el que yo diga, pues un día a la semana me voy a agarrar en este horario para poder platicar con mis hijos o para sentarme a ver una película con mis hijos. Todo este tipo de actividades o este tipo de actividades nos permiten ver dónde tenemos algunas áreas importantes o unos tiempos importantes para poderlos invertir de mejor forma. Es básicamente esa es la principal función. ¿Dónde tengo un poco de tiempo disponible? ¿Dónde tengo un poco de tiempo libre? ¿O dónde no lo tengo? ¿O le estoy dando prioridad a cosas que la realidad es que ni siquiera debería de tenerlas en mi agenda? Hay cosas que no me, o sea, de verdad cosas que no sé por qué las hago y nunca debería estarlas haciendo. O puedo ver que me tardo muchísimo tiempo en la mañana en lo que me despierto, en lo que me baño, y podría ser más ágil y tomar un tiempo de devoción, como lo decía mi hermana Betia. Yo tomo un tiempo de oración a Dios tales días y tales horarios, y ya lo tengo bien identificado. Y después irle subiendo un poco el volumen, me refiero a llevar un tiempo mucho más específico con Dios. Pero cuiden mucho esos tiempos, por eso acá yo les ponía todos los ejemplos, ¿no? De Jesús. No solamente era un tiempo, Jesús no estaba orando todo el día. Una hermana me decía hace poco, es que mi familia piensa que ahora que fuimos a unos bautizos en nuestra iglesia, que su familia le decía, pues es que no sé, como que siento que, como que sentía que éramos medio aburridos. Y él dijo, no, es que no creas que nos la pasamos orando todo el día, ¿no? Así como todo el día, ay Señor, no sé qué. No somos así. O sea, tenemos una vida, Dios es nuestra prioridad, oramos sin cesar y durante el día pues vamos por la calle, hacemos actividades y estamos orando. Y le decimos, Señor, por favor bendice a mis hijos, ahorita que están en la escuela, bendice a mi esposa o a mi esposo que está trabajando. Ese es el orar sin cesar, pero tenemos un tiempo específico de oración, ¿vale? Entonces, ahora que ya han hecho la actividad y que han revisado cada una de sus actividades dentro de su agenda, no, no se a revisarlo. ¿Qué es el siguiente proceso? Acuérdense que vimos planeación, organización, dirección y control. Vimos la planeación, vamos a ver la organización, vamos a ver la dirección, ya el momento de ejecutarlo y el control. ¿Qué tanto estoy cumpliendo realmente la agenda que estoy llevando acá? Que ya me preparé, ¿no? Adelante, mi hermano Erubey, por favor. Bueno, yo descubrí que tenía 3/4 de hora, casi una hora libres cuando me voy del trabajo, de la casa al Ok, trabajo y del trabajo a la casa en el carro. ok, Entonces son muy buenos momentos para orar. exacto, Los puse en la agenda. Entonces, ¿cómo se llama? De 8 a 9 y de 5 a 6 todos los días. Me descubrí eso ahorita que cuando nos dijo que teníamos que encontrar huecos en nuestra agenda. Entonces son muy buenos huecos. En lo que va en el tráfico, uno se tranquiliza y va orando y oyendo alabanzas. exacto, muy bien, excelente. Y hay que revisar todos esos espacios y cómo los invertimos de mejor forma. ¿Por qué? Yo siempre trato de ir en el metro, voy orando, leyendo la Biblia, alguna actividad. Pero es importante porque pueden haber momentos de estar ociosos. Y el ejemplo de ser ociosos o estar en una ociosidad, el ejemplo es David. Estaba en un momento cuando él debía estar en la guerra, trabajando, ejecutando. David estaba descansando, se quedó a dormir, se estaba paseando y bueno, sucedió una de las tragedias más grandes en la vida del rey David.
estoy diciendo que eso nos va a pasar, ¿no? Pero debemos de cuidar que eso pase y tener los menos tiempos ociosos. Y al final Dios nos ha enviado para ser productivos. Y si tenemos la oportunidad en ese horario llamarle a un familiar, un hermano o alguien y decirle, oye, déjame orar por ti, o quiero recordarte lo mucho que te ama Dios, y hacer evangelismo por el teléfono. Hay muchas cosas en las cuales invertir nuestro tiempo más que ver una telenovela a las 4 de la tarde. Bueno, no sé si ya empieza, antes en mi niñez, en mi casa veían telenovelas y empezaban a las 4, no sé si todavía, porque no veo televisión, la verdad no me da tiempo, pero creo que empiezan por ese horario. Entonces, tenemos la oportunidad de invertir nuestro tiempo en cosas productivas en el reino, más que sentarnos a ver la televisión propiamente, ¿va? Pero también planifiquemos un tiempo en familia para ir al cine, para sentarnos a ver una peli, una serie o algo que para ustedes sea atractivo, ¿vale? Muy bien. No se olviden del punto del control, estar monitoreando qué tanto están cumpliendo. Una hermana en el semestre pasado me decía, ay, estoy bien frustrada porque no lo he cumplido en su totalidad y no sé qué. Yo, es algo que debemos ir trabajando poco a poco. Yo sé que no de la noche a la mañana ya se hace a la perfección, pero debemos de cuidarlo, de ejecutar correctamente y de generarnos ese buen hábito de hacer las cosas como nosotros las planificamos. En algún momento también la agenda se va a mover y nosotros teníamos planificado algo y de repente algo va a suceder que Dios lo va a mover. Solo asegurémonos que esas cosas pues también sean cosas que sean correctas, ¿verdad? No que se mueva porque me invitaron a un antro o a un bar o algo así, esas cosas no aplican. Entonces debemos de cuidar muy bien nuestros tiempos, ¿vale? Excelente. Pues el tema que vamos a ver hoy se llama cosmovisión. ¿Por qué vamos a ver en liderazgo cosmovisión y qué es la cosmovisión? Me voy a ir un poco de corrido explicando todo este tema y al final voy a ir haciendo unas pausas para poder platicarlo con ustedes. Pero es un tema sumamente importante porque ustedes tienen una gran responsabilidad dentro de su hogar. Ustedes son el ejemplo para los hijos, los hermanos, los papás, los familiares, y como lo hablábamos en otras clases, nosotros somos vistos, y no es que seamos figuras públicas, pero constantemente somos vistos Alex, en nuestra ponme forma de vivir. la almohada aquí. Pero pensé que La que estaba hablando. traes tú, Listo. Nosotros somos muy vistos constantemente, y los cristianos, la verdad es que somos de repente muy señalados, ¿no? De, mira, ya viste, dijiste algo mal y yo, oh, y te pasa, ¿no? Y somos juzgados así, como de ya nos equivocamos tantito y ya crucifícalo porque es un falso, no sé qué, ¿no? Entonces debemos de cuidar mucho el testimonio, y la cosmovisión no habla específicamente del testimonio, pero de una forma de mantener y formar una cultura específicamente dentro del hogar y en nuestras propias vidas. Vamos a ver, ¿qué es cosmovisión? La palabra cosmovisión se divide en dos palabras, una que es cosmos y la otra que es visión. Cosmos hace referencia al universo, es una palabra griega, u orden, cualquiera de las dos es correcta, y visión es prácticamente como lo conocemos, una forma de ver o percibir alguna cosa. Básicamente es la forma de interpretar, la cosmovisión es la forma de interpretar el mundo o ver el mundo, de cómo es que suceden las cosas, cómo es que las cosas deberían de suceder. Una pregunta importante que yo debo de hacerme es ¿cómo interpreto el mundo y cuál es mi lugar en él? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Por qué vivo aquí? ¿Qué hago yo en la tierra realmente? Nosotros como cristianos podemos responder muy rápido, ¿no? Y podemos decir algo muy, muy cristiano. Es que tenemos un propósito. Y es real, tenemos un propósito de parte de Dios y gracias a Dios, pero es un poco más profundo este tema, ¿no? No es tanto específicamente hablando de un propósito. Eso es real y eso lo debemos de mantener. Nosotros como cristianos tenemos una influencia constante del mundo. Vivimos y habitamos en un lugar que no en su totalidad y en un menor porcentaje a la media de la población, nosotros o el mundo comparte
la forma de pensar, de ver la vida y entender la vida como nosotros. Nosotros como cristianos tenemos una forma específica de ver la vida. Constantemente el mundo está influenciando nuestras propias vidas, no solo nuestras vidas, sino la de nuestras familias. ¿Qué hago en el celular? ¿Qué veo? La forma de vida de otras personas, qué hacen, por ejemplo, las personas famosas, los influencers, y todo eso constantemente ministra mi vida. Nosotros conocemos esa palabra. Si nosotros estamos sentados y rodeados en un lugar de ciertas personas, eso ministra nuestras vidas. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que de tanto estar cerca de cierto tipo de personas, hay cosas que de repente en ustedes propiamente como que las empiezan a adoptar ustedes mismos. Pueden ser cosas buenas o cosas malas. Pueden ser cosas buenas o cosas malas. No solamente estoy hablando de cosas malas, sino también cosas positivas. Constantemente nosotros tenemos que estar en una renovación de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque las cosas que nos rodean, las cosas que vemos, las cosas que nosotros sentimos o las cosas que están a nuestro alrededor, siempre están llenando nuestra mente de cierta información y nuestros ojos de cierta atracción a cuestiones. En la realidad, creo que aquí está incompleto, pero yo lo menciono. Existen muchas cosmovisiones, como ustedes puedan imaginar, o sea, tantas. Pues tan solo una de las formas de interpretar la cosmovisión es que nosotros aquí somos 11 conectados o 11 conexiones, seremos entre los que están dobles como 13 o 14, y eso quiere decir que puede haber 14 cosmovisiones. ¿Por qué 14 cosmovisiones? Mi hermano Jesús puede tener una forma de percibir la vida o percibir el mundo y cómo funciona la vida. Mi hermano Raúl puede tener una forma, una cosmovisión, cómo es que se mueve la vida y cómo es que funciona la vida. Nosotros individualmente podemos estar pensando y concibiendo la vida de una forma completamente distinta. Esa es exactamente la cosmovisión, una forma de interpretar de cómo funcionan las cosas en el mundo. Se forma a través de lo que nos rodea, del año en el que nosotros vivimos o nacimos, la cultura en la que nosotros vivimos, nuestra propia cultura familiar, el idioma que hablamos, con quién nos juntamos y el país en el que habitamos. Todo este tipo de cosas que nos rodean a nosotros forman nuestra propia cosmovisión. Voy a poner un ejemplo. Un mexicano, tal vez no voy a hablar de Jesús en este punto, sino un mexicano que crece sin el conocimiento de Jesús, ¿cuál cree que son sus propias raíces culturales? ¿Cuáles son las raíces que tenemos culturalmente en México? Que propiamente las estudiamos en la escuela. ¿Quién me puede responder? Creo que mi hermano Jesús mencionó algo y no lo escuché porque se trabó mi compu. No, iba a decir que la hermana Columba levantó la Sí, mano. adelante mi hermana Columba, mi hermana María Los Ángeles y luego Lupita, Sí. por favor. Lo de las culturas, hermano, los aztecas, lo de Teotihuacán. Exacto, los teotihuacanos, los mexicas, toltecas, etc. Mi hermana María Los Ángeles. Yo creo que entonces también la idolatría, el machismo, el matriarcado, también Exacto, se el ve en la cultura. matriarcado o el patriarcado, ajá. ¿Qué otras cosas podemos tomar de esas propias raíces como mexicanos? Lupita, creo que ibas a mencionar algo. ¿Sí nos escuchas, mi hermana Lupita? Sí, es que la señal está muy mal por acá, pero iba a mencionar lo mismo, las culturas, las mayas, los mexicas, los españoles, todas esas raíces que todavía se siguen viviendo. Yo creo que en las sierras donde yo estoy está muy arraigada todas esas raíces.
Exacto, excelente. Guau. Mi hermano También las Rubey, por favor. tradiciones, ¿no? El lenguaje, Tradiciones, La ajá. vestidura. el lenguaje, la vestidura. Ajá, el lenguaje, la vestimenta. Por ejemplo, en México es muy común el Día de Muertos, ¿no? ¿Y qué se cree? Que los muertos regresan y le levantan un altar y todo este tipo de cosas. Eso genera una cosmovisión, una forma de entender y ver el mundo, de cómo debe ser correctamente. Y todo eso constantemente a nosotros como cristianos nos viene a llenar la cabeza y los pensamientos en una constante. Las cosas que vemos, las personas de las que nos rodeamos, absolutamente todo eso ¿Se trabó? sí, es Sí, que sí, tengo vuelve a entrar. súper malísima señal de mi internet. ¿Sí me escuchan ahí? Ya, maestro. Sí. Sí, ok, perfecto. Voy a apagar mi cámara solo unos minutos porque para generar una mejor conexión, porque consume mucho internet. Y ahorita que está súper bajísimo por la lluvia, pues mejor. Pero ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, correcto. Se oye bien. Qué raro. Ok. Entonces, absolutamente todo lo que nos rodea genera una propia cosmovisión hacia nuestras vidas. Desde muy pequeños y conforme nosotros vamos creciendo, este tipo de es que funciona tradicionalmente el mundo, ¿vale? Básicamente, la cosmovisión, en resumen, es la forma en la que yo me conduzco y considero lo que es correcto o lo que es incorrecto, con base a mis propias formas de percibir el mundo y percibir la vida de cómo funciona, es que yo me voy a generar una propia, lo voy a poner así como ideología, pero es una cosmovisión de cómo funcionan las cosas en la vida. Ejemplo, hay países en Asia o en el Medio Oriente donde culturalmente es aprobado que un hombre tenga muchas esposas y nadie lo ve mal. En México, por ejemplo, en nuestra propia cosmovisión en México, nosotros no vemos correcto que un hombre tenga 3 o 4 o 5 esposas, ¿verdad? Y entonces allí es donde nosotros podemos propiamente ir generando una cosmovisión. Una cosmovisión, si la gente considera que una cosmovisión es verdadera, debe de responder de manera coherente a todas las preguntas que son fundamentadas y centradas en la vida humana. Ajá. ¿Cómo es que la vida humana debe de comportarse? Y entonces estas son algunas de las preguntas que cuando alguien tiene una cosmovisión se debe de cuestionar. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo surgió la vida? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué el mundo está así? ¿Y qué sigue conmigo? ¿Para qué estoy aquí? Son preguntas constantemente que las personas se llegan a hacer y a raíz de esas preguntas, entonces yo empiezo a generar también mi propia cosmovisión. Y entonces llega un punto en el que para mí la cosmovisión que yo tengo o que yo he creado propiamente mi cosmovisión es la correcta. Y entonces yo defiendo esa postura. Yo digo, esto es lo correcto. Voy a poner ejemplos. Yo creo que la vida se generó por medio de una explosión en el universo y después por medio de células se fue formando la vida y entonces el hombre proviene de una evolución de ciertos animales, algunos marítimos o algunos terrestres, y entonces el planeta Tierra tiene miles de millones de años. Y creo y dudo que solamente seamos la única existencia de vida que hay en el universo.
Creo que existen los marcianos, bueno, pues los ovnis, o creo que existe vida extraterrestre fuera de la Tierra y que finalmente es una forma de pensar. Creo también que los dinosaurios existieron y que los dinosaurios comprueban la teoría del carbono 14, donde podemos entender la existencia de este planeta a través de un surgir y una evolución de miles de millones de años. Eso es algo que yo puedo creer que es lo correcto con base a estas preguntas. Y entonces eso es lo que yo comparto a los demás. Es un batallar constante en la vida del cristiano este tipo de situaciones. Es una batalla de todos los días, como lo mencionaba, el que la menor parte o el menor porcentaje de las personas en la tierra están a favor, gracias a Dios cada vez más, pero menos de la mitad tal vez de la población coincide o cree exactamente la cosmovisión que yo puedo tener. Hay algunos tipos de cosmovisiones generales en el mundo, como el materialismo constructivista. Son algunas cosmovisiones que yo nada más traigo 3, pero hay muchas. Como les decía, individualmente cada persona puede generar una propia cosmovisión. Esta cosmovisión habla de que se puede considerar como una cosmovisión entre las personas que tienen una forma de pensar o una formación científica. Consiste en ver toda la realidad del mundo y de la vida basado en por ejemplo, en la bioquímica o en la física atómica, que todo es exactamente y todo nos lleva a eso. Podemos pensar que todo fue una casualidad, como lo que yo mencionaba hace un momento, que todo surge por medio de una explosión que sucedió en el universo y que todo tiene una explicación y un porqué. El todo como algo espiritual. Las personas buscan una forma de refugiarse de la realidad de sus problemas y lo que encuentran en cubrir esos vacíos, como de una manera con la filosofía, con el propio espiritismo, casos como los hindús o el hinduismo más bien, que es una secta, el budismo, entre otras sectas que pueden existir. Lo único que genera esto es que las personas puedan acercarse a este tipo de prácticas a cubrir un vacío que existe. Absolutamente todas las personas en el mundo se han preguntado al menos una vez en la vida, ¿qué hago aquí? ¿Y quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cómo se creó todo? De la nada. Pero con base el tiempo va avanzando, nosotros vamos generando una propia cosmovisión. Esta es otra y esta es una muy interesante. Un universo personal, Dios y los hombres. La cosmovisión cristiana no se basa directamente en una experiencia, sino según se presenta en una revelación divina. ¿Qué estoy hablando acá? Que la cosmovisión cristiana está basada en en la existencia de un Dios, en la elección de un pueblo por medio de ese Dios, en la creación de Dios, de un Dios, y que Dios creó absolutamente todo, y que de ahí se basa en la muerte del hombre, pero la opción de poder vivir una eternidad con Dios. En eso, en resumen, se basa la cosmovisión cristiana. Ahora, como lo mencionaba, todos, absolutamente todos tenemos una cosmovisión. Todos. Ustedes vean quiero que pongan mucha atención en las imágenes que voy a ir compartiendo y que ustedes vayan meditando en si son cosas que ustedes han visto y cosas que les son muy familiares, que dicen, oye, como que sí entiendo eso. Ya voy entendiendo por dónde va este tema de la cosmovisión. Ajá. Voy a ir pasando las imágenes y ustedes vayan viendo y vayan meditando en qué es, a qué se refiere cada una de estas imágenes.
Y ustedes respóndanse si han creado personalmente una propia cosmovisión de cómo es que funciona la vida, cómo funcionan las cosas y qué es lo que ustedes propiamente o individualmente, cuál es su forma de concebir las cosas que ustedes creen que son correctas. Ajá. Y si se dan cuenta, son imágenes muy palpables, no son imágenes alejadas a nosotros, no son imágenes ajenas a una realidad que nosotros podemos identificar claramente, ¿no? Esta es una de las que veo más fuertes, ¿no? Esta última. Todas, absolutamente todas estas imágenes, incluso algunas las mencionaban ustedes. ¿Vale? ¿A qué refiere todo esto? Todas estas imágenes hacen una referencia a la forma de concebir el comportamiento, a la forma de propiamente crear qué es y entender propiamente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. La cosmovisión que nosotros individualmente creemos en nosotros y que formemos en nosotros va a definir lo que creamos que es correcto o lo que es incorrecto. Ajá. Y es basado en actos propiamente morales. Y no hablamos de un moralismo. El ser humano se mueve por lo que ve, por lo que siente y por lo que escucha. El hombre es constantemente influenciado por las diferentes formas de percibir los problemas, el mundo, las catástrofes, absolutamente todo lo que sucede en su contorno. Realmente nosotros, entonces, entendiendo todo esto, podríamos identificar que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, sin dejar de, o dejando a un lado la parte de decir, bueno, crecido en el Evangelio, he ido avanzando yo en el Evangelio, y eso es lo que yo he recibido y lo que he leído en la Biblia. Pero realmente yo creo a estas alturas que Dios tiene un propósito para mí, siendo muy crudos, siendo completamente crudos. ¿Y a qué es lo que quiero llegar yo? Que no solamente adoptemos frases y palabras que podemos escuchar sin antes abrazarlas y entender la profundidad de lo que eso conlleva. Porque el entender que yo tengo un propósito de parte de Dios en mi vida conlleva una responsabilidad. No solamente es tomar la Biblia y decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. No solamente se trata de eso, sino de realmente entender y descubrir en mi vida cuál es ese propósito. Una cosmovisión basada en la Biblia, una cosmovisión cristiana, debe de regirnos básicamente. Toda la Biblia está repleta de lo que necesitamos entender y cómo crear una propia cosmovisión basada en la Biblia. Si su cosmovisión está basada en su cultura, lo que les rodea, lo que escuchan, lo que ven, lo que ustedes propiamente entienden, eso es lo que ustedes le van a delegar a sus hijos o a su familia o a los que les rodean. Por ejemplo, lo veíamos en las imágenes. Considero que es correcto que una persona beba alcohol. Una, no pasa nada, dicen por ahí. Una no es ninguna. Esa es mi cosmovisión. Yo considero eso. Considero que es correcto, que no pasa absolutamente nada si un hombre puede tratar mal a su esposa. Dejó de escucharse, Mencho. ¿Ya no me escuchan? Ahí ya no me escuchan. ¿Ya me escuchan otra vez? Ya volvió. Sí, ya se escucha bien. Excelente. Considero yo que una infidelidad solamente es hasta que un hombre tiene un acto sexual con una mujer o una mujer con un hombre. Considero yo que un hombre puede tener 2 o 3. Ya no escucho, hermano.
¿No se escucha? Ya regresé. Se desconectó mi internet. Ya regresé. Ya estoy acá. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Excelente. Entonces, daba yo cierta pauta a puntos que podemos nosotros venir arrastrando y estar entendiendo que nuestra responsabilidad en el liderazgo individual que Dios nos ha dado, podemos concebir que esas cosas son correctas. Aquí es el punto donde ustedes tienen que escarbar internamente y decir, ¿qué cosas yo todavía tengo en mi propia cosmovisión que no hacen match o que no hacen sentido o que no coinciden con lo que Dios dejó escrito en la Biblia? ¿Qué cosas todavía yo concibo en mi propia cosmovisión o la realidad es que la cosmovisión en la que yo vivo, es decir, mi forma de percibir la vida y el mundo, solo está basado en lo que Dios dejó escrito? Ajá. No estoy hablando si practico yo el pecado o no, porque ahorita vamos a ver qué tipo de personas hay en el mundo. Solo para mí personalmente hay dos tipos de personas y ahorita los vamos a ver. Los entendidos y los que no tal vez entienden o no tienen claro. Adelante, mi hermana María de los Ángeles, por favor. Por ejemplo, ahora que estaba viendo las imágenes, profesor, una de ellas casualmente la semana pasada, yo platicaba con mi hijo porque entre los jóvenes, y creo que también entre adultos, ¿no? Entre los jóvenes, ya arreglar sus problemas, por ejemplo, es a nivel del celular. O sea, ya no es directamente personal o de manera presencial, sino que arreglamos esto de manera por teléfono, ¿no? Eso lo vi con mi hijo y le digo que pues no es lo correcto realmente, más sin embargo es lo que se está viendo en estos momentos, ¿no? Maestro. Ya regresé, es que no sé qué está pasando con mi internet, pero sí le escuché a mi hermana María de los Ángeles. Es por la lluvia, maestro. Otra cosa que está sucediendo mucho es que las propias tendencias empiezan a generar una cosmovisión. Por eso yo les digo que hay una batalla constante y que es un punto en el que nosotros, los entendidos, los que deberíamos de tener un evangelio muy claro y generar una propia cosmovisión basada en la Biblia, en lo que Dios dejó escrito, no podríamos todavía estar pensando en que ciertas prácticas o ciertas cosas son correctas. La Biblia dice, y básicamente son puros adultos, la Biblia dice para aquellos que están casados, que tu lecho sea sin mancilla. Y muchas veces yo podría creer dentro de mi matrimonio que hay prácticas que no están mal y nunca las he llevado a Dios y nunca le he dicho a Dios, Señor, ¿esto es correcto? ¿Esta forma de pensar, de ver, de entender es correcta? Ahora, nuestra cosmovisión debe estar muy clara, basada en la Biblia. Yo no puedo tener una mala interpretación de las propias escrituras, porque entonces ya estaría acomodando una cosmovisión personal. Ajá, ya estaría yo teniendo una cosmovisión solo personal y no basada en la Biblia. Voy a volver a proyectar mi pantalla. Estos versículos que yo les he dejado acá, es importante que los vean. Yo sé que algunos los conocen, pero todo se basa prácticamente y todo inicia en el Génesis 1:1. Si yo no creo en el Génesis, ¿quién me puede decir qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí todo se desglosa y empieza a avanzar en un tiempo de creación, tal cual lo dice mi hermana Betty. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si yo no creo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra,
exactamente cuando mi hijo venga y me diga, oye mamá, oye papá, hablaron en la escuela de este punto. O mi hijo en la escuela va a decir, sí, exacto, la Tierra tiene miles de millones de años. ¿Por qué? Porque A, B, C, D. Van a haber ciertas teorías creo que en este semestre las han visto, según yo, en apologética. Y ustedes deben de basar su vida en eso. Yo hace como un año, un poquito más o menos un año, hay un documental, si me escuchan ahí, sí, ¿verdad? Sí. Ok, hay un documental que salió en el cine que se llama Génesis. Este documental tiene unas cosas más o menos y unas otras cosas no, pero es hecho por teólogos y por, creo que escatólogos, estudiosos en la palabra de Dios, que explican exactamente un poco acerca del Génesis. Toman algunas referencias, confunden el nombre o el término que la Biblia dice de las bestias, porque dicen que en el principio había bestias, refiriéndose a animales, y ellos lo mencionan como los dinosaurios. Fuera de ese punto, todo lo demás yo lo veo como teológicamente correcto. Pero yo cuando lo vi, yo dije, wow, muchas cosas de las que hemos aprendido en nuestra facultad, yo ya las entendí y las comprendía perfectamente en lo que habla este documental. ¿A qué voy con eso? Si nuestra cosmovisión no está bien basada en el conocimiento absolutamente de lo que Dios ha hecho en la vida del hombre desde el principio hasta cómo va a funcionar el Apocalipsis para mí podría ser un libro de ciencia ficción. Si yo no tengo una cosmovisión muy clara, y podría errar y podría interpretar o malinterpretar las escrituras. Es importante que nosotros tengamos una cosmovisión clara de lo que Dios dejó escrito en su palabra, ¿vale? Lean estos versículos, se los dejo para que ustedes los vean y hacen referencia a eso. Hay muchos más, pero personalmente hay dos que son imperdibles. Acá puse Génesis 1:26, pero también puse lo que Jesús dijo o está escrito en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solo es el camino. Solo hay uno, solo hay una verdad. Hoy es que el dogma tal, es que la secta tal, es que el no sé qué tal, dice que ellos tienen la verdad. Bueno, yo te voy a decir quién tiene la verdad. Y la única verdad es Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo dijo y está escrito así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vida basada bibliocéntricamente y cristocéntricamente estará basada en lo que Dios dejó escrito en su palabra. Por eso somos tan responsables y por eso este tema se ve en liderazgo. Hay dos tipos de personas y las voy a mencionar tal cual las dejé escritas aquí. Quienes actúan pensando que las cosas que hacen son correctas por mantener una ideología de las cosas o de cómo funciona la vida y el mundo. O quienes actúan con dolo aún sabiendo que están mal y que no es correcto que las cosas que hacen, y no es correcto que las cosas que hacen o las cosas que hacen, los hombres cada vez más les interesa esas cosas que ellos practican y menos lo que pueda pasar en sus vidas. En resumen, solo hay dos tipos de personas. Los que actúan pensando que lo que están haciendo es lo correcto y mantienen su ideología de cómo funciona el mundo, o las personas que actúan con dolo y que dicen, sí sé que está mal. Oye, ¿sabes que está mal serle infiel a tu esposa? Sí sé que está mal. ¿Y por qué lo haces? Porque quiero hacerlo. Oye, pero ¿sabes que está mal? Vale, ya sé que está mal. O el que defiende su propia ideología. ¿Quién puede ser alguien que defiende su propia ideología? Por ejemplo, nosotros defendemos lo que creemos, nuestra cosmovisión, llevándolo al tema. ¿Quién puede ser alguien que defiende su propia ideología?
Oye, serle fiel a tu esposa está mal. No, no está mal. Oye, no, sí está mal. No, no está mal. ¿Por qué crees que no está mal? Porque es mi ideología. Es lo que yo concibo como lo correcto. ¿Sí me siguen escuchando ahí? Sí, sí, ¿verdad? Aunque de repente se Maestro. traba. Sí, hermanos. Amén, Entonces, amén. yo puedo convivir con o dos tipos de personas, ¿vale? ¿Queda claro este punto? Ahora, Sí, hermano. ¿qué será más sencillo? ¿Mover a una persona que defiende su ideología o mover a la persona que actúa con dolo? ¿Cuál creen que es más sencillo? Yo creo que es mover a la persona que defiende su ideología. Ok, ¿quién dice, quién tiene otra opinión o la misma opinión? Yo creo que la que tiene con dolo, yo creo que es más fácil de llevarla a la verdad, porque el que tiene una ideología un poquito más difícil ya tiene muy marcado lo que pienso yo, ¿no? Ok, ¿alguien más? Yo concuerdo con la hermana Ángeles. Ok, Yo también, no, con la hermana Ángeles. ok, excelente. ¿Quién más? Sí, la segunda, hermano. Ok, la segunda. Ok, mi hermana Lupita iba a mencionar algo. Creo que no. Es correcto. La segunda opción es la más sencilla, porque es una persona que sabe que está mal, que sabe lo que está haciendo no está correcto. Por ejemplo, una persona que propiamente en su cosmovisión dice, pues yo tengo idolatría, soy idólatra y adoro a los santos, hablando un poco de la santería. Oye, ¿sabes que estás mal, que eso no está bien? Sí sé que está mal. ¿Y por qué lo haces? Porque quiero hacerlo. Cuando hay una convicción de algo que está bien, que sabe la persona que está bien o está mal, es mucho más sencillo moverlo que cuando una persona tiene arraigada una ideología, cuando tiene arraigada una cosmovisión y cree que eso es lo correcto. Oye, no, pero mira, Génesis dice Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. No, el hombre fue creado y la tierra se formó por medio de una explosión, bla, bla. Oye, no, pero es que mira, esto dice, y eso solo es una teoría. Dios, todo lo que Dios hizo está comprobado. Mira, no sé qué, no, y de allí no lo vas a mover así, solo Dios lo puede mover. En resumen, ¿por qué es importante ver este tema? Les vuelvo a dejar algunos versículos acá que es importante repasen, pero que hablan de Génesis, del principio, la mitad, que es el periodo de la gracia, que es Jesús, y hablan del final, el Apocalipsis. En eso se centra prácticamente nuestra cosmovisión, en que Dios creó, en que hay una redención por medio de Jesús y que finalmente hay una eternidad con Dios. En eso se basa prácticamente lo que nosotros debemos de estar centrados y en el conocimiento básicamente de todas las escrituras, ¿verdad? Y en el estudio de las propias escrituras. ¿Qué debemos de tener cuidado nosotros? Cuidar mucho que nuestra familia esté viviendo con base a esta cosmovisión. Por eso les ponía las imágenes, por eso les hablaba de la influencia que tiene el mundo sobre nuestras vidas y la de nuestra familia. Mi ideología puede ir cambiando, no porque el cristianismo, y la gente normalmente dice eso, es que en el cristianismo nada más estás ahí metido y todo te prohíben. Nadie te prohíbe nada, ni siquiera Dios te lo prohíbe. Dios te da un libre albedrío para tomar tu propia decisión. Es tan bueno Dios y tan lindo que lo que Él te dice es, esto está bien y esto está mal. ¿Qué quieres hacer tú? Eso es lo que Dios nos dice. Esa es prácticamente la forma en la que nosotros debemos de llevar a nuestra familia. ¿Por qué? Por las influencias, que incluso lo mencionaba mi hermana María Los Ángeles, las influencias que van arrastrando a las personas. Ella mencionaba algo que es una tendencia, ¿no?
ya como la tecnología ha ido en incremento, pues prácticamente la gente pierde y empieza a buscar menos contacto con los demás. Arreglamos los problemas en casa por medio de WhatsApp. Así le mandamos un mensaje a nuestra esposa. Ya, perdóname. Y la esposa, sí, ya te perdono. Y nunca nos hablamos de frente, ¿no? Preferimos salir de la casa sin arreglar las cosas y después mandarnos un mensaje. Esa es mucho la tendencia a la que podemos caer hoy en día, ¿vale? ¿Queda claro el tema? ¿Queda claro el enfoque y por qué es importante considerarlo? ¿Sí? Cosmovisión es un tema muy amplio, es un tema muy, muy extenso que o sea, con sabiduría y con mucho cuidado porque hay mucha mala información en la web, se pueden confundir, ¿no? O pueden errar en la identificación de lo correcto. Pero yo lo quise hacer muy resumido, ¿no? Ese es básicamente, en resumen, en una clase, cómo funciona la cosmovisión, ¿vale? Hermana Betty, ¿quería comentar algo? Sí, hermano, precisamente en Teología de la Oración hemos estado viendo lo de raíces, fortalezas y ataduras. ¿Esto tendría influencia? Yo creo que sí, ¿no? En la cosmovisión que Sí, por llegamos a supuesto, tener. porque sí. Sí, errada, ¿no? Exacto, porque es la forma en la que yo concibo que está bien y que está mal. O sea, en esas raíces. Es como cuando una pareja se une en matrimonio y llegan a su casa. En ese punto hay dos cosmovisiones, ¿cuál es la que siempre debe de sobresalir? La cosmovisión basada en la Biblia. Pero si tú eres cristiano y ella es católica, o si él es cristiano, o si ella es cristiana y él católico, hablando muy directamente, hay un choque y ahí empiezan a surgir problemas. La Biblia lo dice, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué? Porque van a pasar estas cosas. Lo que usted mencionaba, mi hermana Betty, es importante, las raíces. ¿Qué me enseñaron mis papás? Por ejemplo, yo en algún tiempo pensaba que lo correcto era que el hombre percibiera el dinero en la quincena y llegara y se lo entregara todo a su esposa, todo el dinero. Ya tú te arreglas de todo. Tú te haces la entendida en eso te toca a ti, yo voy a trabajar, dame mis 400 pesos para irme a trabajar para mis pasajes y ahí tienes toda la quincena. Y yo me desentiendo. Debemos de tener mucho cuidado en ese tipo de percepciones. O la esposa, llevar la batuta en las decisiones y la decisión la lleva la esposa. Un matriarcado, mencionaba mi hermana Betty. Y entonces todas esas raíces que yo puedo tener en mi vida pueden generar y pueden crear esa propia cosmovisión de decir, pues esto es lo correcto. Lo incorrecto es que el hombre tome las decisiones. Y ahí viene el hombre corriendo atrás de la mujer y viven en un matriarcado completamente errado a lo que dice la Biblia. La Biblia tampoco habla de un machismo, de un feminismo, porque para Dios ambos somos iguales. Pero si hay un orden, el hombre tiene una responsabilidad y la mujer tiene una gran responsabilidad dentro del hogar. Ambos son importantes para Dios. Dios nos ve a todos iguales, pero Dios nos demanda que ambas partes ejecutemos la responsabilidad que nos toca de la forma que Él lo ha dejado instruido. ¿Vale? ¿Alguna duda, algún comentario adicional? No, hermano, todo bien. ¿Todo bien? Excelente. ¿Todo bien? Una disculpa por la poca conexión que de repente surgió, por aquí seguimos. No crean que estoy en la playa, ¿eh? Nah. Estoy en mi casa todavía. Bien, pues vamos a darle gracias a Dios por esta clase, por este tiempo. Demos gracias a Dios porque Él pone las palabras correctas. Y si hay alguna duda, por favor, con toda la confianza, nos las pueden enviar, nos las pueden compartir. Lo que necesiten, estamos para servirles, ¿vale? Vamos a darle gracias a Dios y entregar esta clase. Acompáñenme, por favor, a orar. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de sentarnos a escucharte a ti. Este es el objetivo, Señor, escucharte a ti, saber qué es lo que tú piensas, cómo es que debemos de conducirnos,
qué es lo correcto para ti, Señor. Yo te pido, mi Dios, que si hubiese cosas, por más mínimas que sean, arraigadas en nuestras vidas y que sean ajenas a tu palabra, ajenas al evangelio que tú nos dejaste, ajenas a cada instrucción que nos has dejado escritas, que permitas que nosotros las veamos, que las identifiquemos, Señor. No queremos vivir con cosas en el corazón o en nuestra mente que sean incorrectas delante de ti. Permítenos conocer y entender de la forma correcta cómo es que tú quieres que vivamos, para con ello dirigir a nuestra familia al cumplimiento de tu propósito en sus vidas, habiendo nosotros entendido el por qué estamos en la tierra, el por qué tú nos llamaste, el por qué estamos hoy aquí tomando una facultad, para qué nos estamos preparando, para qué estamos creciendo, Señor, en ti. ¿Cuál es ese propósito? Yo te pido, mi Dios, que tú nos sigas mostrando a detalle las perlas que has dejado escritas para nosotros. Guarda la vida de mis hermanos, bendícelos, Señor, y guíalos, mi Dios, al cumplimiento de tus promesas en sus vidas. Gracias por todo este tiempo, Padre. En tus manos dejamos nuestra clase, pidiéndote, Señor, que tú siempre guardes nuestras vidas y la de nuestra familia. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, pues me dio mucho gusto saludarlos como cada semana. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y que la pasen muy bien. Bonita noche a todos. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Excelente noche. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Chao. Gracias, bendiciones. Bonita noche. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a Dios, que Dios los bendiga.